que hasta los mismos demonios le obedecieron? ¿Quién es este que hasta la misma muerte le obedeció? La naturaleza, los vientos, los mares, los seres humanos siguen a su voz. Pues la Biblia nos muestra que este es precisamente el Dios encarnado. Él es el Cristo, el Mesías, el Rey del universo, el Creador. Él es Dios Salvador, su Salvador, mi Salvador, y su nombre es Jesús. Por 9 semanas nosotros hemos estado enseñando y aprendiendo acerca de 9 milagros que Mateo nos narra, que demuestran la veracidad de que Jesús es Dios. Es que recuerde que esos milagros que Jesús hizo fueron milagros que nunca habían pasado en toda la historia de Israel. Y por lo tanto, demostraban, anunciado por los profetas, que el Mesías iba a dar vista a los ciegos, hablar a los mudos, que los cojos saltarían y que los muertos serían resucitados. Y precisamente Jesús demostró tener todas las credenciales de ser el Mesías, porque Él es el Mesías. Y por lo tanto, Mateo describió estos 9 milagros de los muchos que Jesús hizo. Recuerde que Juan dice que si se hubieran escrito libros acerca de todos los milagros que Jesús hizo, entonces esos libros no cabrían sobre la faz de la tierra, porque hizo muchísimos milagros. Sin embargo, estos que fueron escritos para que nosotros pudiésemos creer que Jesús es Dios y creyendo tengamos vida en su nombre. Por lo tanto, estos milagros fueron bien escogidos por Mateo, descritos por él, para demostrar las credenciales del Mesías Rey, de aquel Mesías Príncipe, del Rey de Gloria que habla el salmista. Lamentablemente, a pesar del gran testimonio que Mateo da en la Biblia, la historia nos cuenta y nos demuestra que no todos los judíos creyeron en Jesús. Muchísimos dejaron de creer en Él. Fíjese qué interesante que ellos no negaron los milagros de Jesús, porque los milagros no pueden ser negados por nadie porque son hechos reales. Cosas que nunca habían sucedido, quedaron registrados. Pero sí negaban la fuente o el origen del poder por el cual Jesús hacía estos milagros. Y acusaban a Jesús de que el poder que lo ocupaba para hacer esto era el poder de Satanás. De igual manera, ahora nosotros tenemos frente a nosotros una decisión que tomar en este día. ¿Qué vamos a hacer nosotros con toda la información y con todo aquel convencimiento que Dios ha traído por 9 semanas a cada uno de nosotros mediante esta serie, mediante esta serie de sermones en la cual hemos estado enfrente? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a tomar la actitud de aquellos discípulos de Jesús que, a pesar de que vieron en Jesús, vieron los testimonios, entendieron las palabras y sin embargo aún así lo rechazaron como Judas. ¿O vamos a tomar la decisión de los fariseos que simplemente lo llevaron a Jesús a la cruz? ¿O vamos a tomar la decisión de los griegos de la época que simplemente no siguieron a Jesús, fueron impávidos ante grandes testimonio de Él, de su deidad y señorío? ¿O vamos a hacer como aquellos apóstoles que después de recibir el testimonio, después de presenciar, después de ellos palpar, ver, gustar, comprobar la deidad de Jesús a través de sus milagros, entonces fueron comisionados para predicar el evangelio y hablar de aquello de lo cual ellos fueron testigos? Usted hoy tiene que tomar una decisión, porque cuando el evangelista Mateo en el capítulo 9 termina con el último de los milagros que él describe, que es el del mudo, precisamente él establece que aquellos que estaban ahí tuvieron que tomar una decisión. Y Jesús los envió a predicar el evangelio, los llenó de poder y autoridad para que ellos hablaran lo glorioso que era Jesús, que ellos mismos habían visto. Así que lo que este día nosotros tenemos que tomar la decisión es ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuántos creen en este día que Jesús es Dios? Que Él es el Cristo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ante tal testimonio? ¿Vamos a hablar o nos vamos a callar? ¿Vamos a quedarnos de brazos cruzados o vamos a comportarnos como verdaderos creyentes? Ese es el punto de lo que ahora viene a hablar Mateo. Porque al final del capítulo 9, Mateo habla unas cosas espectaculares. De hecho, él nos habla de 3 cosas en cortos versículos. En pocos versículos nos habla de 3 grandes puntos. ¿Cuál es el ministerio en verdad de Jesús y por lo tanto el de la iglesia?
¿Por qué tenemos que ejercer dicho ministerio y cómo debemos de realizarlo? Pues esas tres preguntas es lo que Mateo termina en Mateo capítulo 9, que es el final del gran capítulo que hemos estudiado en las últimas semanas también. Así que dice Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38, lo siguiente, dice así el Evangelio. Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, se le enternecieron las entrañas por ellas, porque estaban agotadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, la iglesia de Jesucristo, con el testimonio que hemos recibido por 9 semanas de parte del evangelista Mateo con respecto a que Jesús es Dios? Pues dejemos que la misma Biblia nos enseñe qué tenemos que hacer, que hizo también Jesús. Mateo 9, únicamente el versículo 35 dice así: Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Qué impresionante lo que dice aquí Mateo. Nosotros cuando leemos este versículo lo pasamos por alto, lo leemos y vemos que fuera como un corolario, como un resumen de lo que viene hablando. Pero es impresionante lo que dice Mateo. Porque para nosotros entender el mensaje de Dios tan claro en esta mañana para nosotros, tenemos entonces que entender un poco el contexto de lo que Mateo está diciendo. Mateo dice que Jesús recorría todas las ciudades y todas las aldeas. Fíjese bien, no dice que algunas, dice todas. Ahora, para entender este punto, tenemos que entender a qué se refiere Mateo con ciudades y aldeas. El historiador Josefo, un historiador muy conocido, él nos cuenta que en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Jesús, recuerde que él vivió en esa época, Josefo nos cuenta de que solo en la región en que Jesús predicó el evangelio, que se le conoce como la región de Galilea, habían 204 ciudades y aldeas. ¿Cuántas? 204. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ciudad y aldea? Porque Mateo lo diferencia y Josefo también. Lo que pasa es que una aldea, o la diferencia entre aldea y ciudad, era simplemente el muro de seguridad que lo rodeaba. Si donde usted iba, en esa comunidad de casas y de personas, había un muro que protegía ese sector, esa era una ciudad. Pero si usted iba a un sector igual de grande, con igual número de habitantes, pero no tenían un muro de protección, eso era una aldea. Ok. Pero lo interesante es cuando dice Mateo, esto es poder entender a qué se está refiriendo Mateo. Porque Mateo dice que Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas. ¿Por qué pone esa palabra todas? Porque lo que quiere resaltar es el ministerio de Jesús. ¿Y por qué digo esto? Porque Josefo dice algo interesante. A nosotros no nos sirve tanto saber cuántas ciudades eran. Nos interesa saber la cantidad de personas que eran para entender el ministerio de Jesús. Porque si eran 204 ciudades y aldeas juntas, ¿cuántas personas representa eso? Quiero citar y voy a leer lo que dice Josefo en uno de sus libros de historia. Dice: las ciudades son numerosas y la multitud de pueblos de todas partes atestadas de hombres debido a la fertilidad de la tierra. De modo que el más pequeño de ellos contiene por encima de, ¿cuántos dice él? 15,000 habitantes. Si usted multiplica 15,000 habitantes por las 204 ciudades que Jesús recorría todos los días, entonces usted puede entender con toda seguridad que en 3 años y medio Jesús le predicó a más de 3 millones de personas. En 3 años y medio. Wow. Qué impresionante. Qué impresionante saber que Jesús sanaba, predicaba, enseñaba por 3 años y medio a más de 3 millones de personas. ¿Y usted contento porque lleva uno al año? 3 millones. ¿Usted se imagina predicarle a 3 millones en 3 años?
a 1,000,000 por año. Un solo hombre, una sola persona. Porque si usted piensa que el ministerio de Jesús era hablar de vez en cuando, tomarse una gaseosita y dormir todo el día panza arriba, usted está muy equivocado. Jesús vino a lo suyo. Él dijo: mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me envió. Y bien que lo hizo. 3 millones en 3 años y medio. ¡Wow! La pregunta es: ¿qué hizo frente a estas 3 millones de personas? Entre judíos y de otras nacionalidades. ¿Qué hizo Jesús? Bueno, el mismo Mateo nos dice qué es lo que hizo Jesús. Jesús hizo frente a 3 millones de personas 3 cosas. ¿Cuántas cosas? 3. Veamos lo que dice la palabra de Dios una vez más, versículo 35. Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas. ¿Y qué hacía en todas las ciudades y las aldeas, Nelson? Número 1. Enseñando en las sinagogas de ellos. Número 2. Proclamando el evangelio del reino. Número 3. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Así que Jesús hacía 3 cosas. ¿Qué dice la Biblia que hacía en primer lugar? Enseñando ¿en qué? En las sinagogas de ellos. ¿Sabe qué es lo que está diciendo la Biblia? Es lo siguiente: que Jesús predicaba en el centro de reunión y de estudio de la palabra de Dios de la comunidad judía de su tiempo, las sinagogas. Pero usted tiene que recordar qué era la sinagoga. Cuando el templo de Salomón existía, usted recordará que toda la comunidad judía giraba en torno al templo. Todo era en favor del templo y todo era por el templo. Todos vivían alrededor del templo. Así como todas las tribus vivían alrededor del tabernáculo, así era con el templo. Pero no solamente eso. Si ellos estaban por comercio, por cualquier trabajo fuera de la ciudad y estaban en otro país y ellos oraban, ellos tenían que orar ¿dónde? Hacia dirección del templo. Si ellos querían pedir por sanidad, tenían que orar por sanidad en dirección al templo. ¿Dónde ofrecían sus holocaustos? Dentro del templo. ¿Dónde oraban? Dentro del templo. Toda la vida era alrededor del templo. Pero cuando Dios por disciplina permite que los babilonios vengan y gobiernen sobre ellos y destruyen el templo de Salomón, y los judíos son exiliados a las regiones conquistadas por los babilonios, en ese momento entonces los judíos ya no tenían un lugar donde congregarse. ¿Dónde qué? Congregarse, ojo, ponga atención. ¿Dónde congregarse? Y por lo tanto ellos comenzaron a congregarse en grupos familiares. A esos grupos familiares, a esos grupos donde todos comenzaron a llegar para que se les enseñara la palabra de Dios, ellos mismos le llamaron sinagogas. Ahora, como nacieron las sinagogas, nacieron precisamente de manera informal. Es decir, comenzaron a reunirse a enseñar la palabra. Pero ya en el tiempo de Jesús ya era todo un sistema estructurado. Ya era estructurado completamente. Había un consejo de ancianos, un anciano principal, había gente ya preparada para eso, se preparaban para ello. Es decir, y no solamente la sinagoga era un lugar en donde se enseñaba la palabra de Dios, sino que también servía como un lugar de juicio, de ejercer justicia precisamente a los mismos judíos, que ni siquiera el imperio romano se metía, sino que ellos mismos ejercían para resolver sus propios casos un pequeño sistema judicial, y precisamente la sinagoga era ese centro. Por lo tanto, antes, así como antes, todo se centraba en el templo, ahora todo se centra en las sinagogas. Entonces encontramos que dice Mateo que Jesús, por cuanto Él es Dios y Él vino a predicar el evangelio y enseñar la escritura, pues entonces Él lo que hacía era enseñar en las sinagogas. Pero esa palabra es interesante. Digan conmigo, enseñar. Digan conmigo, enseñar. Porque interesante que Mateo hace una diferencia entre enseñar y lo que luego hacía Jesús. Ya lo vamos a ver. Pero él dice que él enseñaba en las sinagogas. ¿Por qué dice esto? Bueno, porque en la liturgia de las sinagogas es muy simple, es más simple que la liturgia de un culto evangélico. Por ejemplo, en las sinagogas se comienza con las alabanzas. Comienzan a cantar, pero tienen que ser alabanzas que hablen en acción de gracias de las grandes hazañas que Dios ha hecho sobre los hebreos. Luego de cantar, lo que hacen es que ya hay una persona escogida previamente al culto, llamémoslo así, al culto de la sinagoga, a la reunión, en donde él lo que hace es pasa adelante,
abrían los rollos del Antiguo Testamento, el de la Torá, 5 libros primeros del Antiguo Testamento, y leían una porción. Él la tenía que leer en el idioma original, en hebreo. Luego él se retiraba, en el mismo momento pasaba a otra persona que era el traductor, y él leía la misma porción, solo que en arameo para escucha de todos. Recuerde que era el tiempo de Jesús, se hablaba en arameo. Luego él terminaba y pasaba otro lector que leía otra porción, pero no del Pentateuco, sino que leía una porción de un libro profético. Luego la misma historia, se apartaba al terminar, pasaba el traductor, leía la misma porción que el anterior había leído, solo que traducido al arameo. Luego de eso, entonces, se sentaban y ahí venía la persona más importante del momento. Venía aquel que comenzaba a explicar el sentido por el cual Dios dio esa palabra que los otros habían leído. Y él comenzaba entonces a enseñar, digan conmigo, expositivamente las Escrituras. Y esa palabra es importante, porque era una predicación, digan conmigo, expositiva. Es decir, que lo que ellos hacían era un estudio del texto, la razón por la cual Dios habló, su contexto histórico, su contexto gramatical, su contexto filológico, su contexto. Ellos hablaban según el sentido de la Escritura para que todos la entendiesen. En otras palabras, el objetivo de la sinagoga era edificar al que asistía. Por eso es que las sinagogas sí podían asistir, además tenían que asistir todos los judíos. Las mujeres estaban en un segundo, como un plafón, eran en una parte de arriba, en un segundo piso, viendo hacia el orador, y los niños y los hombres abajo, ellos escuchando a aquel que les enseñaba expositivamente las Escrituras. Y esto es interesante porque cuando Mateo dice que Jesús enseñaba en las sinagogas, entonces tiene que entender que él era aquel que cuando llegaba a una sinagoga, después de que habían leído, o él leía también porque era así, él venía y comenzaba a explicar las Escrituras de tal manera que todos entendiesen que aquel Mesías prometido por la Escritura era él. Y eso era ¿cuántas veces a la semana, pastor? Por lo menos sabemos que 3 veces. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Jesús, la reunión o el llamado a congregarse, ¿a qué, mi familia? No olvide esa palabra, a congregarse. Nosotros pensamos que solamente eran los días sábados, pero no. En la sinagoga los judíos se reunían 3 veces a la semana, por mínimo. Era el día sábado, luego el segundo día en el calendario de ellos de la semana y luego el 5.º día de la semana. Por lo menos ellos se reunían 3 veces en la sinagoga. ¿A qué? A estudiar la palabra de Dios, pero a que se las explicaran ¿cómo? Expositivamente. Ahora, qué interesante, por eso es que nosotros encontramos que Pablo, por ejemplo, cuando le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 4:13 le dice, mientras yo voy, tú dedícate a la lectura, y luego de la lectura, ¿qué tiene que hacer? A la exhortación. ¿Pero cómo se exhorta? ¿Mediante qué? La enseñanza. Pablo le dice exactamente qué es lo que tiene que hacer el pastor Timoteo con la iglesia de Éfeso. ¿Qué tiene que hacer? Leer la Escritura como en las sinagogas, pero luego de leer la Escritura, ¿qué tiene que hacer? Exponerla como expositivamente. ¿Por qué hago tanta énfasis en eso? Porque usted tiene que entender qué es el sentido que Dios le quiso dar. Cuando la gente se reunía, ojo, oiga, no se reunían a escuchar la historia del pastor, las anécdotas de la vida del pastor, los chistes del pastor, los chambres de la iglesia. Se reunían a que les explicaran la Escritura que les acababan de leer para que ellos puedan entender a qué se refiere Dios con esa Escritura. Amén. Ahora, ¿solo eso hacía Jesús? No. Mateo nos dice que Jesús hacía esto, pero también Jesús hacía una segunda cosa. ¿Qué es lo que es segundo que hizo Jesús? Mateo 9:35 dice también una vez más. Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. Enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Pero qué también hacía Jesús en segundo lugar? Proclamando el evangelio del reino. ¡Qué espectacular! Porque espero que usted ahora, con humildad, pueda entender lo que le quiero decir. Y lo que está diciendo la Escritura, usted lo está leyendo. A la par
de enseñar expositivamente la Escritura durante los días de congregación, cuando Jesús no se congregaba en las sinagogas, ¿qué él hacía los otros 4 días de la semana? En las calles, proclamaba el evangelio del reino de Dios. ¡Qué impactante! ¡Qué impactante es entender para nosotros los cristianos que una cosa es enseñar expositivamente el sentido del texto bíblico y otra cosa es proclamar el evangelio del reino de Dios? Dos funciones de la misma persona, dos funciones de la iglesia, dos funciones del mismo ministerio de la palabra de un verdadero creyente. ¿Qué es lo que está diciendo Mateo? Que así como Jesús se congregaba para enseñar expositivamente las Escrituras, luego de estar congregado, Dios dispersa la congregación para que durante la semana proclamen el evangelio del reino de Dios. Es que a mí se me olvidó decirle algo, perdón. Quiero citar a Filón. Filón es un historiador judío. Él nunca creyó en Jesús. Es más, intencionalmente él nunca escribió acerca de Jesús. Por eso que los ateos mencionan a Filón mucho para demostrar de que no existió Jesús, dicen. Pero no, lo que pasa es que Filón fue en contra de Jesús. Y entonces él, en la historia judía que él escribió, él describe algo con respecto a las sinagogas. Dice: la característica principal de la sinagoga fue la lectura, ¿qué? Detallada del texto. Y la exposición de ¿qué? Digan conmigo, la lectura detallada y la exposición de la escritura. ¿Sabe por qué menciono bastante esto? Porque aquí cuando viene la gente a la iglesia, por ejemplo, nos dice, es que ustedes predican diferente. A ustedes como que se les entiende un poco más. Claro, ¿sabe por qué usted entiende más? Porque nos tomamos el tiempo de explicarle expositivamente el texto que le estamos leyendo. Mire cuánto tiempo llevo solamente en un versículo. Pero yo le aseguro que usted jamás va a olvidar este versículo. Y cada vez que lo lea, usted va a entender, es que la sinagoga fue en los tiempos de Babilonia, luego ellos lo hicieron formalmente, y cuando dice la Biblia que Jesús fue a enseñarles, es porque él se paraba, no solamente leía la escritura, sino que él comenzaba a explicar el texto demostrando que él era Dios. Todo eso usted se lo va a acordar. Va a entender la escritura. ¿Y por dónde viene la fe? Dice la palabra de Dios. Por oír la palabra, por entender la palabra. Entonces, lo interesante es que no solamente Jesús hacía esto, sino que también Jesús dice que él proclamaba el evangelio del reino de Dios. Digan conmigo, enseñar, proclamar. Digan conmigo, enseñar cuando me congrego, proclamo cuando no me congrego. Y es lo que vemos nosotros en la vida de Jesús. La palabra proclamar es bien interesante porque no es la... Mire, Mateo es obvio por qué él escribió esto. Enseñar y proclamar son dos cosas diferentes. Enseñar tiene que ver con ser maestro, con hablar expositivamente del texto que se está leyendo para que todos entiendan el sentido por el cual Dios dio ese texto. Pero predicar no. Proclamar, la palabra proclamar es pregonar, es ser un heraldo, es gritar públicamente, es buscar convencer a todo mundo del evangelio del reino de Dios. Y lo que está diciendo entonces Mateo es espectacular. Porque así como Jesús se congregaba para anunciar, para exponer el texto bíblico, Jesús cuando no se congregaba pasaba predicando el evangelio del reino de Dios. Cuando Jesús estaba en las sinagogas, enseñaba. Cuando no estaba en las sinagogas, proclamaba el evangelio. Él proclamaba el evangelio del reino de Dios en las calles, en las aldeas, en las carreteras, en los caminos, en las laderas, junto al mar, en las montañas, en el valle, en el desierto, en las ciudades, en los senderos, en las casas, en los azoteos. En todo lugar Jesús proclamaba el evangelio del reino de Dios, afirmando de que Dios tiene un reino y que ese reino está establecido entre nosotros, pero que para entrar a ese reino tiene que haber un costo, y ese costo es ser perfectos ante los ojos de Dios. Pero por cuanto somos pecadores, necesitamos entonces del perdón y de la justicia de Dios, y esa justicia solo viene por el Mesías, el cual era Él mismo. Jesús predicaba eso todos los días. 3 millones de personas, todos los días. Y cuando no predicaba es porque estaba en la sinagoga. ¿Qué estaba haciendo? Enseñando. ¿Cómo? ¿Pero enseñando cómo?
expositivamente la Escritura. Digan conmigo, mientras en la congregación me edifico, en la calle proclamo. Y esa es la vida del creyente. Es que lo que Jesús nos está enseñando acá es algo impresionante. Nos está enseñando la hermosura del ministerio de la palabra. Por un lado, vemos que en la calle tenemos que proclamar, mientras que en las congregaciones tenemos que edificar. Por un lado, nosotros vemos que Dios reúne al pueblo para ser enseñado en la palabra y ser edificados mutuamente como un solo cuerpo. Pero luego de estar congregados, Dios nos dispersa durante la semana en diferentes trabajos, empresas, lugares, ciudades, departamentos, colonias, para nosotros proclamar el evangelio y luego el siguiente fin de semana volvernos a congregar con aquellas nuevas almas que hemos ganado para su gloria. Qué impresionante es el ministerio de la palabra. Qué impresionante. Qué impresionante que Jesús enseñaba en las sinagogas y proclamaba el evangelio en las calles. Enseñaba en las sinagogas y proclamaba en las calles el evangelio. Qué hermoso, porque ese es el ministerio de la iglesia de Cristo. Por un lado, nosotros nos reunimos en cada culto para ser edificados. Nos reunimos para crecer juntos como cuerpo. Nos reunimos para nosotros crecer a la plenitud del varón perfecto. Nos reunimos para madurar. Nos reunimos para crecer. Nos reunimos para ser edificados. Pero también nos dispersamos en las semanas, cada uno a sus labores, para proclamar el evangelio de la gloria de Cristo Jesús a las naciones. Qué espectacular. Qué espectacular, porque en los cultos nos reunimos para ser edificados como discípulos, pero en la semana somos dispersados por Dios para hacer nuevos discípulos. ¿No me entendió? Se lo vuelvo a decir. En los cultos nosotros los cristianos nos reunimos para ser edificados como discípulos, para ser formados como, para consolarnos mutuamente como discípulos, para crecer juntos como. Pero en la semana Dios nos dispersa para nosotros hacer a otros discípulos. Qué importante es que en los cultos nos formamos como discípulos, pero en la semana ganamos discípulos para el Señor. Fuera de la iglesia ganamos almas, pero dentro de la iglesia a estas mismas almas que ganamos en la semana las traemos para que juntamente con nosotros, como un solo cuerpo, todos seamos edificados mediante la exposición de las Escrituras en el culto. ¿Me doy a explicar a mi familia? Es que mire, nosotros muchas veces no entendemos que ese es el ministerio de la iglesia. Ese es su ministerio, mi ministerio. Cuando hablo de la iglesia, por favor, no piense en la iglesia como institución. No, piense en usted. El ministerio suyo como cristiano es congregarse para ser edificado, pero en la semana proclamar el evangelio del reino de Dios para ganar a otros para Cristo. Pero a esos que se gana, usted no los puede abortar. El ministerio no consiste en eso. Usted va, usted les predica, les ruega que se conviertan al Señor. Una vez se conviertan, usted los agarra y los trae a la iglesia donde usted se congrega para que todos juntos seamos edificados mediante la exposición de las Escrituras. Predicación expositiva. Es que hay diferentes clases de predicación, usted sabe, en las iglesias. Está la predicación textual. Está, por ejemplo, la deductiva. La deductiva es la peor de todas. Es donde agarran el versículo y dicen, Jesús recorría por la ciudad. O sea que él corría, Señor. Y yo me ando con un Nike, ¿verdad? Jesús lo que quería era correr toda la mañana. Así que, hermanos, corramos todas las mañanas. Y comienzan a hablar de correr todas las mañanas, de hacer ejercicio. Porque ellos deducen la Escritura. Pero Dios no nos ha mandado a deducir la Escritura. Dios nos ha mandado a interpretarla correctamente, según el sentido histórico, gramatical, social, cultural en el cual Él dio la Escritura. Pero eso se requiere mucho esfuerzo, se requiere estudiar y se requiere exponerla de tal manera que usted la pueda entender en el sentido exacto en que Dios la dio. Para eso nos congregamos, para ser edificados. Pero ¿para qué Dios nos dispersa?
¿Para qué existe un lunes, un martes, un jueves, un viernes? Para proclamar el Evangelio. Porque los miércoles, los sábados y los domingos nos reunimos a edificarnos. Amén, mi familia. Ahora, no solamente Jesús hacía eso. ¿Qué es lo que Jesús hacía? Dice una vez más, versículo 35. Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Digan conmigo, enseñando en las sinagogas, proclamando el evangelio del reino, en las calles y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Ahora, ¿por qué es importante esto que describe Mateo? ¿Por qué Mateo se tomó el tiempo de hablar de que a la par de la enseñanza y a la par de proclamar el evangelio, él sanaba toda enfermedad y toda dolencia? Es que yo creo firmemente, porque lo hemos visto también demostrado en la Escritura durante 9 semanas, es que Jesús tenía que sanar toda enfermedad y toda dolencia porque era parte del testimonio que él tenía que dar de que él era Dios. Amén, mi familia. Claro, porque los profetas lo anunciaron. ¿Qué él iba a hacer con el cojo? ¿Qué? ¿Hacerlo qué? Saltar, dice. ¿Que al mudo lo iba a hacer? ¿Al ciego lo iba a hacer? Ver. ¿Y al sordo? Oír. Entonces, claro que en él tenía que hacer todas esas credenciales de Mesías todos los días. Por eso, es por esos milagros, es que el ciego exclamó: nosotros sabemos que este hombre es de Dios. Es por los milagros, es que Nicodemo dijo: sabemos que nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Es por los milagros el milagro de la resurrección que Tomás le dijo: Señor mío y Dios mío. Es por los mismos milagros que Jesús hacía que el mismo Jesús dijo: si no creen mis palabras, creed en mí por las mismas obras que yo hago. Nosotros sabemos esto. Sabemos de que cuando dice Mateo de que a la par de la enseñanza y a la par de proclamar el evangelio Jesús sanaba, era porque era importante las sanidades para demostrar que él era Dios. Pero también yo creo que había una segunda razón por la cual Mateo describe que Jesús sanaba a todos los enfermos que venían a él con fe. ¿Por qué? Porque para mí hay una razón todavía muy importante por la cual Jesús hacía todos estos milagros: para demostrar la ternura del amor de Dios por cada uno de nosotros. Es que en el tiempo de Jesús, los fariseos habían encargado de hacer ver a los judíos hacia Dios como que si Dios fuera un Dios ogro, un Dios impávido, un Dios desinteresado del ser humano, un Dios lejano, antipático e indiferente. Era el concepto que los judíos tenían acerca de Dios. Pero Jesús es a través de los milagros, cuando Él tocaba a los enfermos, cuando Él abrazaba a los enfermos, cuando Él tocó al leproso, cuando tocó al hombre ciego, es cuando en ese toque de Jesús, es que Jesús comenzó a demostrar que Dios no era así, que Dios es bueno, que Él es misericordioso y que Él ama a su creación. Amén, mi familia. Nosotros hoy sabemos de que Dios es misericordioso, amén. Sabemos de que Dios es bueno, amén. Pero ¿por qué lo sabemos? Por Jesús. Por Jesús, no por la religión, por Jesús. Por eso es que Jesús demostró sanar y sanaba toda dolencia y enfermedad, para demostrar precisamente que Dios es un Dios de amor. Es que ¿de qué servía a Jesús predicar el evangelio, enseñar expositivamente las escrituras, si Él no amaba a los seres humanos? Es como que si usted dijera: ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que usted, por ejemplo, sea el mejor predicador de San Salvador? ¿De qué sirve ser el mejor discipulador? El mejor maestro. ¡Wow! Maestro del Seminario Bíblico Internacional Vida, catedrático de la universidad. ¿De qué sirve ser el mejor taxista, el mejor médico, el mejor empresario, el mejor carpintero, si no tenemos amor por la gente? ¿De qué serviría? Como dice Pablo, si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como el bronce que resuena o un címbalo que retiñe. ¿Por qué Jesús tocó al leproso para sanarlo? ¿Por qué Jesús tocó al ciego sus ojos para sanarlo? ¿Por qué tocó el brazo de la hija de Jairo para resucitarla? ¿Por qué la mujer de flujo tuvo que tocar, aunque sea la borla de su manto? ¿Por qué Jesús tuvo que tocar la oreja de los sordos para que oyeran?
¿Por qué tocó al hombre mudo para que hablara? ¿Por qué tocó al de la pierna, al que estaba cojo para que andara? ¿Por qué tocó al de la mano seca para que su mano le fuera sanada? ¿Por qué Jesús los tocaba? ¿Acaso él era un maniático del toque? ¿Por qué Jesús los abrazaba? ¿Por qué Jesús no ocupó una varita como Harry Potter? ¿Verdad? ¿O por qué Jesús no se quitó el saco y comenzó a tirarlo? La unción, bla. Entiende, eran multitudes las que seguían a Jesús. Eran multitudes. ¿Por qué Jesús no tiraba el sudor santo? Sánense, sánense. Ahí va el sudor santo, sánense. ¿Por qué Jesús no ocupaba agua bendita? ¿Por qué Jesús no ocupaba varitas? ¿Por qué Jesús se tomaba el tiempo de las multitudes ir uno por uno, tocándolo, uno por uno, abrazándolo, uno por uno? ¿Por qué? Y aquí hay una verdad tan importante frente a nuestros ojos. Porque el ministerio de Jesús no era principalmente un ministerio o una cruzada de sanidad, sino que el ministerio de Jesús es un ministerio de amor por la persona. Jesús no solamente quería sanar al enfermo, Él quería salvar al perdido. Por lo tanto, no solamente sanó al enfermo, sino que los amaba a cada uno de ellos. Qué impresionante es Jesús. Qué impresionante es nuestro Dios, que Dios nos ama a nosotros. Qué impresionante, sin merecerlo, Dios nos ama. Por eso Jesús tocaba. Tenemos que entender que el ministerio es un ministerio individual. Es un ministerio uno a uno. Este es igual con la iglesia de hoy, la iglesia cristiana de hoy y de siempre. Nuestro ministerio no es un ministerio de masas necesariamente, sino es un ministerio de personas, en donde nosotros entendemos que es un ministerio individual, uno a uno, uno a uno, uno a uno. Le conocemos por el nombre, conocemos su historia, queremos discipularlo a Él. Y en la suma del discipulado de todos, en la suma del evangelismo de todos, llegamos a las masas, pero nos preocupamos uno a uno. ¿Sabe cuál es el ministerio de la iglesia? Que buscamos la conversión de uno, pero también buscamos la edificación de ese uno. Buscamos que sean hijos de Dios, pero que también sean discípulos. Buscamos que sean salvos, pero también queremos que sean maduros. Buscamos que sean convertidos, pero queremos que sean perfectos en su andar. ¿O no, mi familia? Y es que precisamente esto, la edificación del cuerpo, la edificación de aquellos que ganamos para Cristo, no se trata únicamente con panfletos. No es repartiendo trataditos. Mira, te quiero dar un tratadito. Hipócrita, no regales trataditos, predica el evangelio. No se trata regalando papelitos y diciéndole a la gente: mira, te invito a mi iglesia. No, evangelízalo. Proclama el reino de Dios en sus vidas. El ministerio del cristiano es un ministerio de toque, no para tocar la cabeza de la gente ni sus brazos. Toquemos el corazón de ellos proclamándoles el evangelio de la gloria de Jesucristo. Es un ministerio personal. Nosotros no estamos llamados a repartir cositas. Estamos llamados a proclamar el evangelio día tras día. Y aquellos que se ganen para Cristo, traerlo juntamente con nosotros y mi familia a los días de culto, para que juntos seamos edificados. ¿Por medio de qué? De la exposición de la palabra. Por eso es que si usted va a una iglesia donde no le expongan la palabra, salga de ahí. Salga, váyase. Le ven cara de payaso. Lo están entreteniendo. La razón por la cual Dios nos reúne, nos congrega, la palabra congregar es llamado, es un llamado a congregarnos, a reunirnos. ¿Para qué? Para que como un solo cuerpo seamos edificados. ¿Y cómo es edificado? Con entender la escritura. Si usted sale de un lugar sin entender la escritura en su contexto correcto, nunca usted va a conocer al Dios correcto. Pero si a usted le explican la escritura como la persona lo quiere y habla de su vida pasada y su vida pasada y su vida pasada, anda tonterías, usted va a conocer a un Dios tonto, a un Dios que no es el de la Biblia, porque nunca le están exponiendo la escritura frente a sus ojos. Pero a la par, pero si usted va a una iglesia en donde sí le exponen la escritura, en donde sí se le explican, pero usted luego de que se congrega, en la semana no hace obra de evangelista, entonces usted es una persona que no ama y que debe arrepentirse de ese pecado de egoísmo. ¿Sabe usted, no se recuerda las palabras que Pablo le dice a Timoteo?
¿Se acuerdan ustedes de Timoteo cuál era el ministerio de él? Cuando hablamos de la serie de las 7 iglesias de Apocalipsis, yo les hablé de Timoteo. Timoteo fue el pastor, el sucesor de la iglesia de Éfeso. ¿Ya se acordó? Amén. Por lo tanto, bien conmigo, el ministerio de Timoteo era ser pastor. Es ser pastor. Él no era evangelista, él era pastor. Él no era profeta, él era pastor. Él no era apóstol, él fue pastor. ¿Me voy a explicar? Apóstol era Pablo. Amén. Entonces, pero aún así, ¿qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Haz obra de ¿qué? De evangelista, y a la par, ¿qué tiene que hacer? Cumple en la iglesia tu ministerio. ¿Sabe por qué le dice esto? Por lo siguiente. Porque tenemos que entender que nosotros los cristianos todo el tiempo tenemos esta misión que cumplir. Es la misma misión, dos actividades diferentes, muy distintas. Nos congregamos para enseñar expositivamente las escrituras en un discipulado, en una reunión en casas, en un cumpleaños, en la iglesia. Pero cuando somos dispersados en el día a día, nosotros estamos llamados a proclamar el evangelio de la gloria de Jesucristo. Amén. Por un lado, nosotros hacemos una obra como si fuéramos evangelistas, pero a la vez cumplimos cuando nos congregamos nuestro ministerio. Haz obra de evangelista y cumple tu ministerio pastoral. Haz obra como que fueras un evangelista todos los días de tu vida, pero cuando te congregues, Timoteo, cumple tu ministerio. Me voy a explicar a mi familia. ¿Me voy a explicar? Es que digo esto porque tenemos que entender, mi familia, que Jesús nos amó. Jesús nos ama, Dios nos ama. Y la razón por la cual nosotros hacemos esto es por amor también amor a aquellos que están perdidos. Jesús hacía estas cosas precisamente porque nos amó. Usted tal vez, yo no sé si usted logra entender qué tan grande es el amor de Dios por nosotros, que hasta mandó a su Hijo a la cruz por nosotros. Quiero que entienda algo. Hebreo dice que la razón por la cual Jesús hoy, como buen sumo sacerdote, se compadece de usted y de mí, es porque Él vino a ser hombre. Una pregunta. Dios como Dios, Dios como Dios, ¿Él puede sufrir? No. ¿Él como Dios puede tener miedo a algo? No. ¿Él como Dios puede ser dañado? No. ¿Él como Dios puede ser traicionado? ¿Como Dios que le duela? No. Pero ¿cómo es posible que Él se compadece de nosotros si Él no experimenta dolor, sufrimiento, enfermedad? ¿Dios puede enfermar? No. Si no fue que hasta que Jesús se encarnó, cuando Él encarna, es que Él experimentó dolor, enojo, traición, angustia, temor, que hasta sudó gotas de sangre. Amén, mi familia. Amén. Y hasta probó la muerte. ¿Y por qué lo hizo? Por amor. Para poderse compadecer de usted y de mí. Pues sabe una cosa, San Salvador necesita al Dios Salvador. Ellos necesitan compasión. Ellos necesitan el evangelio. Si no es que hasta que nosotros abramos nuestra boca, amándolos a ellos, que ellos van a recibir el evangelio. Si nosotros no amamos como Jesús amó, el evangelio nunca va a ser predicado de nuestra boca. Usted puede ir a ser congregado, usted se va a congregar y va a pensar que la misión es congregarse, escuchar la palabra e irme. ¿Qué diferencia hay entre usted y entonces los fariseos hipócritas de aquel entonces? La misión es solamente congregarse. La misión es cuando usted es dispersado luego de la congregación, usted vaya y proclame el evangelio. Amén, mi familia. ¿Cuál fue la motivación entonces de Jesús? Su compasión. Por eso es que Mateo sigue diciendo ahora el versículo 36 lo siguiente. Vamos a leer qué pasó con el 36. Dice: y viendo las multitudes, se le enternecieron las entrañas por ellas, porque estaban agotadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Y viendo las multitudes, Jesús se burló de ellas. Y viendo las multitudes, a Jesús le valió las multitudes, dice la Biblia. No. ¿Qué hizo Jesús al ver las masas? Dice que se le enternecieron ¿el qué? Las entrañas. ¿Sabe cómo se llama eso en salvadoreño? Tuvo compasión de ellas.
Es que usted tiene que entender, voy a hacer un paréntesis, es que cuando habla de que se le enternecieron las entrañas, para los judíos el centro de la vida de un hombre es el corazón. Pero en el Antiguo Testamento no solamente era el corazón, también se habla de las entrañas. En otras porciones se habla de los riñones. En otra porción habla de diferentes partes del cuerpo como la parte más profunda del ser. En este caso menciona que eran las ¿qué? Es decir, que a Jesús, dice, que Jesús se le movió tan fuertemente los sentimientos dentro de él, cuando vio a las masas, porque estaban abatidas sin pastor, que él les comenzó a predicar el evangelio. Es como que si usted, por ejemplo, culturalmente usted le dice ahora a la pareja, a su esposo o su esposa, a la cual usted ama, yo me imagino que usted le dice, te amo con todo mi, ¿qué le dice usted? Con todo mi corazón. Pues aquel entonces era como que usted le dijera, te amo con todo mi hígado. Te amo con todo mis entrañas, con mis vísceras, te amo, fíjate. Con el hipotálamo, te amo tanto, mi amor. O sea, era más o menos correcto decirlo. Pero, entonces, ¿qué está diciendo aquí la Biblia? Se enternecieron las entrañas, esto es, tuvo compasión. Es decir, que el motivo principal por el cual Jesús enseñaba en las sinagogas, pero proclamaba el evangelio en las calles y sanaba toda dolencia y toda enfermedad, era porque tuvo compasión por ellos. Amén, mi familia. Por eso es que dice la Escritura en Mateo 14:14, por ejemplo, dice, Jesús salió y vio a una gran multitud y tuvo, iglesia, y tuvo compasión. Mateo 15:32, Jesús llamó a sus discípulos y dijo, tengo compasión de la gente. Mateo 18:27, el Señor de aquel siervo, movido a compasión, le soltó y le perdonó la deuda. Mateo 20:34, Jesús compadecido les tocó los ojos y luego sus ojos recibieron la vista y le siguieron. Marcos 1:41, Jesús movido a compasión extendió la mano y tocó a un leproso. Marcos 5:19, vete a casa con tus amigos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Jesús enseñó las Escrituras en las sinagogas expositivamente y proclamó evangelísticamente el evangelio del reino de Dios y sanó a todo enfermo que venía a él con fe, porque él tuvo compasión de nosotros. Amén, mi familia. Pero ¿por qué estoy diciendo esto? Porque es lo mismo con nosotros, la iglesia. Qué gran amor el de Jesús, que hasta en la cruz él mismo le dijo al Padre, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. Qué compasión, qué amor. Pues ese mismo Jesús ahora mora en nosotros a través de su Espíritu Santo. Los que somos cristianos, dice Gálatas 2:20, y ya no vivo yo, mas Cristo vive ahora en mí. Pero ese Cristo es compasivo, es lleno de amor por las personas. Por lo tanto, si usted es una persona que no busca enseñar expositivamente la Escritura dentro de las congregaciones y no busca evangelizar durante la semana en su trabajo, en su familia, en su vecindario, en su colonia, con el evangelio de la gloria de Jesús, entonces usted no es más que un símbolo que resuena, un símbolo que retiñe, un bronce que resuena, una persona vacía que solo se ama a usted mismo. ¿A cuántos de ustedes les valen las Escrituras? ¿A cuánto les vale evangelizar? Cuente cuántas sillas hay a la par suya que no hay personas, a la par suya. ¿Sabe por qué están vacías? Porque a usted le vale. Porque usted solo se ama a usted mismo. Usted se ama a usted mismo y por eso solamente usted viene. Y algunos vienen no porque se aman a sí mismos, porque quieren recuperar tal vez a la novia, al novio, para tener más pisto, para que Dios los sane por algo, para recuperar su matrimonio, pero ni siquiera vienen por Dios. Amigos, amigas, hermanos y hermanas, arrepiéntanse. Arrepiéntanse del pecado del egoísmo. El mismo Cristo que en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El mismo Jesús que dijo, tengo compasión de ellos, es el mismo que se supone que habita en usted. ¿Por qué no ama a los demás y les predica el evangelio? ¿Por qué no sale después de acá a hacer discípulos y luego los trae a la iglesia para que de verdad se conviertan en discípulos? Porque no es en la calle que se convierte en discípulos la gente que usted evangeliza, es en las iglesias, en las congregaciones. Así está establecido por Dios.
Amén, mi familia. Es que mire, lamentablemente nosotros no entendemos que fue la compasión lo que movió a Jesús. Mateo 9:36 dice lo siguiente, dice la Biblia. Y viendo las multitudes, se le enternecieron las entrañas por ellas, porque estaban agotadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. 3 cosas conmovieron a Jesús de las multitudes. 3 cosas que él vio en las multitudes. ¿Cómo estaban las multitudes de su época? ¿Cómo estaba mi familia? Agotadas, abatidas y como ovejas sin pastor. Ok, quiero que vean una cosa. ¿Por qué Jesús dijo esto? ¿Por qué Jesús dijo que estaban agotadas? Esa palabra es muy fuerte. ¿Sabe lo que Jesús dijo? La palabra agotado significa desgastado, devastado, maltratado, destrozados, rasgados, degollados. Mientras que cuando dice abatido se refiere a que estaban indefensos, postrados, tirados en la calle. Pero ¿por qué Jesús se refirió así? Porque Jesús estaba hablando de la religión de su época. Porque los fariseos se habían encargado de imponerle tal carga a los judíos para salvarse a sí mismos, que ni ellos mismos podían cumplir con esas exigencias. Y en lugar de acercarlos a Dios con su religión, los alejaron más de Dios. Pues eso, mi familia, está pasando hoy en día. Usted tiene que entender que las religiones que hay en San Salvador, en El Salvador, lo único que hacen es alejar a la gente del verdadero camino de salvación. Las religiones, el secreto de las religiones y su éxito es que son tan buenas que sustituyen a Cristo como camino de salvación. No es que la religión sea mala, la religión es tan buena que lo aleja de Cristo, por eso es muy buena en lo que hace. Ese es el éxito de las religiones de San Salvador. Entendamos, familia, la religión en San Salvador está destruyendo nuestra nación. La religión está destruyendo nuestra nación. La religión está confundiendo, desgastando, devastando, maltratando, destrozando, rasgando, degollando a sus amigos y familiares. ¿Qué va a hacer usted al respecto? Jesús se movió en compasión. ¿Qué va a hacer usted? ¿Quedarse callado? ¿Reírse de ellos? ¿Hablar mal de ellos? No, más bien tiene que predicarles el evangelio con compasión, con amor y con insistencia, afuera de tiempo y en tiempo. ¿Qué va a hacer usted, mi familia? ¿Qué va a hacer usted? Entienda que la religión solo daña. La religión degolla, trastorna, desgasta, porque promete paz eterna, cuando la única herencia que trae la religión a nosotros es muerte eterna. Prometen y no cumplen. Y es lo que está pasando hoy en día. Hoy en día vemos en San Salvador que está siendo bombardeado con una gran cantidad de ideas posmodernas para que ellos se salven o para hacerles la vida supuestamente más fácil, pero son promesas incumplidas. Por eso es que ponen esperanza en la política, en la economía, en cosas fuera de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia de Cristo no está proclamando el evangelio de Dios. Nos encanta congregarnos, pero no nos gusta salir a la calle. Vamos a nuestro trabajo y no queremos hablar con el jefe. Vamos al trabajo y no queremos hablar con el compañero, con el subalterno que es testigo de Jehová. ¿Cuántos, por ejemplo? ¿Cuántos todavía siguen diciendo, no, pastor, que tenemos que ser tolerantes? Usted no debería mencionar tantas religiones del púlpito, pastor, tenemos que ser tolerantes. Qué hipócritas somos. Porque nosotros tenemos la verdad del mundo. Tenemos la verdad de salvación. ¿Por qué quedarnos entonces callados nosotros? ¿Por qué? ¿Acaso no es nuestra misión? La misma escritura dice que Jesús nos dejó sus huellas para que siguiésemos sus pisadas. Si Él enseñaba en las congregaciones y proclamaba en las calles, es exactamente la misma misión de nosotros como iglesia. Todos los cristianos estamos llamados a esto. ¿Por qué usted no se compadece de su propia gente? ¿Por qué no se compadece de su familia, hombre? Compadezca a sus padres. Compadezca a sus nietos. ¿Cuántos tienen papás congregándose en congregaciones en donde no les edifica la palabra? Y ustedes no, es que hay que ser tolerantes. Al infierno lo estás enviando. ¿Cuántos tienen a sus hijos en colegios seculares,
en donde le están violando la mente de sus hijos. Te interesa más el mundo que el reino de Dios. Yo no concibo como un cristiano poner a sus hijos en colegio escolar. No lo concibo. ¿Por qué cree usted que fundamos el colegio? Porque no lo concibo. Nunca ha sido así en la historia del cristianismo. Jamás fue así. En los tiempos modernos, en donde nosotros pensamos que nuestros hijos, no, yo la puedo poner en cualquier colegio sin que sea tocado su espíritu. Pamplinas. Y lo peor, que hay algunos que los ponen en colegios religiosos. No cristianos, pero sí religiosos. De la otra. Insensatos, qué insensatos estos padres, qué increíble. No te das cuenta, tú no tienes que dar compasión de tus propios hijos. No te das cuenta que ellos están siendo degollados, destrozados. Y te aseguro, tú no te vas a dar cuenta ahorita que están pequeños tus hijos. Te vas a dar cuenta cuando ellos tengan 22, 23 años, que cuando comiencen a trabajar se van a olvidar de Dios. Recuerda el día que te lo estoy diciendo. Porque el espíritu de Dios fue violentado, violado, abusado por culpa tuya como padre. Yo no sé, pastor, por qué mi hija salió embarazada. No, hombre, le digo yo. ¿Sabes dónde vas a encontrar la respuesta? ¿Dónde? En el espejo, anda, vete. Claro, los hijos son responsables de su propio pecado ante Dios, amén. Pero si usted no hizo nada por salvaguardar el espíritu de ellos, entonces hay una gran responsabilidad en usted. Mi familia, lamentablemente hoy muchos han caído bajo el engaño de Satanás, que tenemos que ser tolerantes con la diversidad de pensamientos. ¿Pero acaso Jesús hizo la paz con el pensamiento de su época? No, hizo la guerra. Él mismo dijo: yo no he venido a traer paz, yo he venido a causar división, dice. Claro. Es que nuestra misión es proclamar el evangelio y enseñar la verdad. Otros dicen, por ejemplo, no, pastor, es que yo no sé a quién evangelizar. Fíjate, yo tengo pocos amigos así, fíjate, la mayoría son cristianos. Ajá. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Cuántos tienen celulares? ¿Algún celular en este momento? Todos, ve, aquí todos tienen celular. Va, sáquenlo todo, por favor, les va a dar permiso, fíjate, sáquenlo. Va, no vaya a contestar correos, por favor. No va a hacer ahí la vuelta, ¿ve? Que salvadoreño, lo conozco. Va, no vaya a contestar correos ni mensajitos ahorita, pero sáquenlo, enciéndalo. Va, ya lo sacó y lo encendió. Ahora vaya a donde dice contactos o agenda, pues, va. Para los rusos que están acá. Va, ¿ya lo tiene? ¿Ya? Ok. ¿Cuántos contactos usted tiene en su teléfono ahorita? Yo le aseguro que no tiene menos de 100. Por lo menos a tener 200. Y si tiene Facebook, a tener unos 400. Y si es una persona ocupada, como algunos de nosotros somos ocupados, tenemos más de 2000. ¿Qué pasa si usted se tomara el tiempo de escoger uno de ellos a la semana para hablarle el evangelio? Usted no puede venir con excusa de que es que yo no sé a quién hablarle, pastor. Fíjate que todos mis amigos son cristianos. Ahí tiene 200 que no lo son, hombre. Pero ¿sabe qué pasa? Que cuando usted ve la agenda, ¿sabe lo que usted ve? Chin, chin, chirilicas. Usted ve ahí negocios. Vaya, avión, ahí apáguelo, mire. Vaya, ya guárdelo, ya estuvo, guárdelo. Mire, ¿sabe qué pasa? Oiga, vean todos para acá. ¿Sabe qué pasa cuando usted ve los contactos? Usted ve ahí novios, ve novias, ve sexo, ve negocios, ve proveedores, ve clientes. Usted ve ahí muchas cosas. Pero ¿sabe lo que no ve ahí? Ovejas sin pastor. Usted no logra ver que ellos están abatidos, que están siendo degollados por las religiones de San Salvador. Usted no logra ver que ellos están yendo al infierno. Les interesa el dinero de ellos, pero no les interesa la vida de ellos. Mire cuán egoísta es usted. A eso es lo que me estoy refiriendo en esta mañana. ¿Por
qué no ama como Dios amó? Si Jesús se supone que habita en usted, ¿por qué no se compadece como Él se compadeció? Arrepiéntase de ese pecado. Por favor, entiendan por favor en este día, el mundo y sus religiones y sus filosofías están destrozando a sus amigos, a sus contactos, a su agenda. Están destrozando, están degollándolos, los están violando mental, emocional y espiritualmente las religiones de San Salvador. Sus amigos, sus familiares y conocidos están siendo mutilados y dejados en el suelo, postrados y desvalidos. Por lo tanto, si usted no hace algo como cristiano, nadie lo hará. Y va a haber un día que la sangre de ellos lo va a demandar a usted, como Abel demandaba la sangre de su hermano Caín que lo había matado. Su sangre clamaba por justicia. Así va a clamar la sangre de ellos cuando ellos se vayan al infierno, cuando usted tuvo la oportunidad de evangelizarlos. Arrepiéntanse. Arrepiéntase de odiar a su prójimo, de amarse a usted mismo más que a ellos, de no amar como Dios ama, de no compadecerse como Dios se compadece. Arrepiéntase, hombre. ¿Para qué cree que Dios le dio a usted las finanzas, los contactos, las empresas, las oportunidades, el trabajo, la profesión, la familia, la esposa, el esposo, los hijos? Para la gloria de Él, para que usted lo use para el reino de Él. Amén, mi familia. Por eso es que ante esta verdad es que Mateo sigue diciendo entonces, es que Mateo nos cuenta que por esta verdad es entonces que Jesús dio un mandamiento muy importante a todos nosotros hoy, y se los dio a sus discípulos. ¿Cuál fue el mandamiento? Mateo 9, 37, 38 dice: Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. ¿Qué es lo que dijo Jesús que tenemos que hacer por esos contactos de sus celulares? ¿Qué tenemos que hacer? Rogad. ¿Qué tenemos que hacer a Dios, con Dios? Rogad por ellos. Pero ¿cómo tenemos que rogar por ellos? ¿Acaso tenemos que rogar así? Señor, te pido que conviertas a Juan Pérez. Padre, convierte al cabezón de mi marido. Padre, convierte a la histérica de mi mujer. Padre, convierte a mi hijo. ¿Eso es lo que Jesús pidió que hiciéramos? No. Entonces, ¿por qué ora así usted? ¿Por qué usted ora? Señor, convierte a mi esposa. ¿Sabe qué Jesús manda a orar por su esposa? Padre, yo te ruego que envíes un obrero a mi esposa y que la evangelice. Padre, yo te pido que a Juan Pérez tú le envíes un obrero para que lo evangelice. Padre, yo te ruego. ¿Entendemos cuál es la oración? ¿Entendemos, mi familia? ¿Entendemos? Yo le aseguro que si usted toma su celular y ve sus contactos y ora por ellos, le dice: Señor, mándales un obrero para que les predique a ellos. No van a pasar ni 3 días cuando sabe que lo que Dios le va a demostrar, que ese obrero que Él va a enviar siempre ha sido usted. Porque usted es un obrero de Dios. El que no se ha dado cuenta, el que no lo quiere creer, es usted. Dios es sabio. Amén. Y Él nos puso a orar de esta manera para que nos diéramos cuenta que los obreros somos nosotros. ¿Sabe cómo lo sabemos en la Escritura? Porque cuando Jesús les dice esto a ellos pueden haber dicho: es cierto, Jesús, fíjate, yo tengo mi primita, fíjate que voy a pedirle a Dios para que envíe un obrero. Tenés razón, Jesucito. Le voy a pedir a Dios para que envíe un obrero y le evangelice a mi prima. Cualquier discípulo puede haber pensado eso. Pero cuando Jesús les da la orden a ellos de que ellos deben de rogar a Dios para que Él envíe más obreros a su mies, ¿sabe a quién envió Jesús? A estos 12. Porque así termina el capítulo 9. ¿Sabe cómo comienza el capítulo 10, versículo 1? Leámoslo. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y sanaran toda enfermedad
y toda dolencia. Hermanos y hermanas, usted es un obrero de Dios, amén. Por tanto, trabaje para su Dios. Enseñe en las sinagogas, pero predique en la calle durante la semana. Haga obra de evangelista durante la semana, pero en la iglesia cumpla con su ministerio. Amén, mi familia. Mi familia, por favor, entendamos que nosotros tenemos la verdad del evangelio en nuestra boca. Cumplamos el ministerio en la iglesia, pero proclamemos el evangelio en las calles. Salga de su comunidad, de su comodidad, amemos a nuestro prójimo y luego haga discípulos después de evangelizarlo. Hermanos y hermanas, en 3 semanas comenzamos una gran campaña en donde vamos a hablar de la iglesia de Jesucristo, el misterio de Cristo. ¿Qué va a hacer usted? ¿Quedarse callado o traer a esas almas que usted va a ganar para que se conviertan en discípulos? Iglesia, vamos, juntémonos como un solo hombre, proclamemos el evangelio. Entendamos, nuestra ciudad de San Salvador está abatida, está azotada, violada emocionalmente. San Salvador está violada espiritualmente. Nuestra ciudad de San Salvador está confundida, desvalida, abusados, desolados, como ovejas sin pastor. No se quede callado, no sea impávido, tenga compasión por su ciudad. Dios lo salvó a usted, hoy lo quiere ocupar a usted para salvar su ciudad. ¿Cuál va a ser la actitud entonces, mi familia? ¿Cuál va a ser su actitud ahora que usted conoce que hasta los demonios le obedecen, las enfermedades le obedecen, la naturaleza le obedece y la muerte le obedece? Ese es Cristo. ¿Usted qué va a hacer? ¿Quedarse callado? No, más bien tenemos que abrir nuestra boca y enseñarle a San Salvador que Jesús es Dios. Hermanos y hermanas, congregamos para ser edificados como cuerpo de Cristo por medio de la exposición de las Escrituras. Pero dispersémonos en las semanas para proclamar y traer el mensaje del evangelio a los futuros discípulos de Jesús. San Salvador, nuestra amada ciudad, necesita urgentemente ponerse de rodillas ante Jesús. Pero si usted y yo no predicamos, eso nunca va a pasar. La solución a nuestra nación no es la política, no es la economía, no son los nuevos trabajos, ni son los préstamos. La solución a nuestra ciudad tiene un nombre, se llama Jesús. O abrimos nuestra boca o la ciudad se pierde. O abrimos nuestra boca o la sangre de Dios nos va a justiciar. O abrimos nuestra boca o sus amigos y familiares se van al infierno. Es su decisión. Usted es un obrero de Dios. Usted ya está llamado a proclamar el evangelio y enseñar específicamente la escritura cuando se congrega. Ahora, tome una decisión. Mi consejo: sea de Cristo, actúe como cristiano, viva como cristiano. Y si no es cristiano, por favor entienda, Jesús es Dios, Él es su Dios salvador. Su religión nunca lo va a salvar. Una pata de conejo no lo va a salvar. Una herradura, un escapulario, una Magnificat nunca lo va a salvar a usted. El único que tiene la gloria de ser el Dios salvador es Jesús. Vamos a orar entonces. Vamos a orar.